Hola, saludos a todos, bienvenidos a este video donde vamos a continuar con nuestro curso de mecánica cuántica que habíamos dejado pausado desde hace bastante tiempo. ¿Ok? Obviamente, ya saben, por varias situaciones, entonces, pues, por esa razón no pude continuar. Unos problemitas personales, pero bueno, todo está mejor. ¿Ok? Bueno, lo que vamos a hacer aquí, vamos a analizar, en este caso, la situación que tiene que ver con la función delta de potencia. ¿Ok? Y su principal importancia que tiene. Pero primero vamos a considerar aquí lo que es un principio bastante sencillo de una perspectiva clásica. ¿Ok? En primer lugar, lo que nosotros tenemos aquí es una situación donde nos encontramos con un carrito que se encuentra en una trayectoria justo como lo tenemos ahí. Lo que vamos a hacer es analizar estados límite y estados de dispersión. ¿Ok? Entonces, en el primer caso que tenemos acá arriba, que es este que ya tengo representado, tenemos lo que es un carrito que está aquí en un pozo, vamos a definirlo aquí como un conjunto de varias curvas, y dicho carrito pues no puede salir de esta región. ¿Okay? Obviamente es una gráfica de la energía potencial versus lo que es la posición. Entonces, de aquí lo que vamos a hacer es analizar qué va a pasar con este carro. Bueno, en el caso donde la energía potencial sea lo suficientemente grande, dicho carrito no va a poder escapar. Va a estar en este caso moviéndose a lo largo de todo lo que es este recorrido. Va a llegar a este punto que es un estado límite que lo vamos a definir como lo indica su nombre. Y tenemos lo que son estos puntos que son puntos de inflexión donde el carrito va a intentar subir pero va a caer de nuevo porque no va a tener la energía total suficiente para poder sobrepasar dicha barrera. ¿Ok? Tenemos otra situación bastante parecida, por ejemplo, donde tenemos aquí el mismo carrito que viene hacia la derecha, llega a este punto de inflexión, entonces nuevamente se regresa, ¿ok? Y dicho carrito va a volver al mismo punto donde estaba. Si viene de menos infinito, entonces vuelve a menos infinito. Para la siguiente situación que tenemos aquí, puede que este carrito se vaya a menos infinito o si sobrepasa este punto, pues va a llegar hasta infinito positivo, ¿ok? Aquí estamos considerando lo que es la energía total, entonces, obviamente debe sobrepasar lo que es esta cantidad de energía para que entonces pueda llegar a ese punto. Esto es obviamente desde un punto de vista clásico, ¿ok? Entonces, si el valor de la energía potencial es mayor que el de la energía total, entonces la partícula o el carrito que tenemos aquí queda confinado en ese pozo, ¿ok? Entonces, estos puntos que tenemos son puntos de inflexión o también conocidos como puntos de retorno. Mientras que con respecto a la situación que tenemos aquí, a esto se le conoce como estados de dispersión, ¿ok? Entonces, vamos a describirlos aquí para que quede un poquito más clara la idea. ¿Ok? Bueno, ahora, lo que vamos a hacer es definir como tal nuestra función, pero primero vamos a considerar unas cosas. En el caso de la situación donde tenemos aquí que el valor de la energía es menor por la energía total a la energía potencial en menos infinito y la energía potencial en el infinito, en este caso vamos a considerar aquí positivo, vamos a ponerlo así, entonces estamos hablando de lo que se conoce como un estado límite. ¿Ok? Es el primer caso. Ahora, o estado de frontera, también se le puede conocer de esa forma. ¿Ok? Y si tenemos aquí que el valor de la energía total es mayor a la energía potencial en menos infinito o en el infinito positivo, pues entonces tenemos lo que es un estado de dispersión. ¿Ok? Y me dirán, ¿esto para qué? Ahorita lo vamos a aplicar. ¿Ok? Entonces, bueno, en la gran mayoría de las situaciones, sobre todo en la vida real, los potenciales en el infinito tienden a cero. Entonces, por ejemplo, para esta situación que tenemos aquí, podemos escribir que el valor de la energía total es menor a cero para un estado límite o estado de frontera, o el valor de la energía cuando es mayor a cero es para un estado de dispersión, ¿ok? Porque estos valores pueden tender a cero. Entonces, porque pues como tal en el infinito no tenemos mucha información de cuánto es el valor de potencial. Entonces, evidentemente no. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer aquí es definir la función delta de potencial para un pozo. ¿Ok? Entonces,
Cuando nosotros hablamos de la función delta de Dirac, nosotros tenemos una expresión que tiene la siguiente forma. ¿Ok? Tenemos lo que es delta de x, donde esto es igual a un valor de 0, por ejemplo, considerando si el valor de x es distinto de 0. ¿Ok? Y tiene un valor de infinito y el valor en este caso de x es igual a 0. ¿Ok? Entonces, si nosotros se nos ocurriera calcular lo que es la integral, en este caso, de menos infinito a infinito de lo que es dicha función delta de Dirac, nos va a dar un valor de 1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos representar esto gráficamente? Pues bueno, voy a poner aquí lo que es una pequeña gráfica para darnos un poco la idea. Lo voy a poner aquí. Y vamos a representar, ¿ok? De aquí, como tal, es como si nosotros tuviéramos un alfiler aquí en esta parte y como tal, esto ya nos representa nuestra función delta de Dirac, ¿ok? Obviamente considerando aquí lo que es el eje X y aquí pues representada la función, ¿ok? Entonces, como tal, en un valor de X igual a 0 no significa que esta sea finita, ¿ok? Y de hecho, técnicamente no es como tal una función en el sentido estricto de la palabra. Algunas veces se le define como función generalizada o distribución, ¿ok? Pero en el caso de la física tiene bastantes aplicaciones porque también, por ejemplo, nos puede representar lo que es la densidad de carga, entre comillas densidad, de una partícula cargada, que es la configuración más simple que se conoce. Los que ya hayan estudiado electrodinámica saben a qué me refiero, ¿ok? Entonces, ahora, lo que vamos a hacer aquí es considerar, por ejemplo, una propiedad bastante interesante que voy a dejar aquí. Y es que cuando nosotros tenemos una función ordinaria definida como f de x multiplicando a delta de x menos a, y en este caso estamos considerando que hay un desplazamiento, ¿ok? Entonces esto es igual a la función evaluada en ese punto por delta de x menos a, ¿ok? Entonces, ahora, el producto en cualquier otra parte es igual a 0 excepto en el punto A. ¿Ok? Entonces, de forma particular, cuando nosotros tenemos lo que es la integral de menos infinito a infinito de la función f de x por delta de x menos a, obviamente con un diferencial x porque pues, es una integral, como comer una pizza sin queso, obviamente si no ponemos el diferencial, entonces tenemos que es la función definida en a, aplicando la propiedad que acabamos de describir, de menos infinito a infinito, de delta de x menos a por el diferencial x. Entonces, como esto nos da 1, pues ya sabemos qué va a pasar. Entonces, aquí vamos a tener que es la función en a. ¿Ok? Entonces, esto es una propiedad bastante importante de la función delta. ¿Ok? Debajo de la integral, nosotros tenemos lo que es un valor, en este caso correspondiente a la función evaluada en ese punto. ¿Ok? Entonces, obviamente nosotros no necesitamos que la integral no vaya, por ejemplo, de menos infinito a infinito, ¿ok? Lo único que nos importa es que el dominio de la integración incluya el punto A, ¿ok? Entonces, pues bueno, ya tenemos esto. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar aquí, por ejemplo, lo que es la aplicación directa de este concepto a un potencial. Voy a escribir aquí una situación donde nosotros tenemos, por ejemplo, un potencial que lo vamos a definir como una función de x, donde esto es igual a menos una constante positiva definida como alfa, multiplicando a lo que es nuestra función delta de potencial, ¿ok? Delta x, o nuestra función delta de Dirac, ¿ok? Entonces, esto es un potencial artificial, ¿ok? Es algo que nosotros estamos implementando, ¿ok? Pero es muy simple utilizarlo para poder, en este caso, analizar la teoría básica con un mínimo de análisis, ¿ok? Entonces, ¿cómo quedaría aquí la ecuación de Rodinger? Bueno, pues la ecuación de Rodinger quedaría en este caso como menos h barra al cuadrado entre 2 por m por la segunda derivada de psi respecto a x, ¿ok? Y esto de acá, menos alfa por delta de x multiplicando a lo que es psi, ¿ok? Recordemos que es la ecuación de Rodinger independiente del tiempo. Entonces aquí tenemos este término. Ahora, lo que vamos a hacer es analizar esto bajo dos situaciones diferentes. Voy a hacer el video en dos partes.
Vamos a analizar cuando el valor de la energía es menor a cero o cuando el valor de la energía es mayor a cero. Ahorita lo que vamos a hacer es primero estudiar para un caso de un estado de frontera o estado límite. ¿Ok? Entonces, para lo que es un estado límite o estados límites, vamos a considerar aquí, por ejemplo, lo que es una región donde tenemos x menor a cero y un valor de potencial igual a cero. ¿Ok? ¿Cómo quedaría la ecuación de Rodinger bajo esta situación? Bueno, si hacemos un despeje que no nos lleva nada de esfuerzo, tenemos aquí lo que es la segunda derivada de psi respecto a x, donde esto es igual a menos 2 por m, por el valor de la energía del sistema, dividido entre h barra al cuadrado, multiplicando lo que es nuestra función. Sí, ¿ok? Aquí podemos reescribir esto y simplemente llamarlo una constante k. Pero vamos a ponerlo aquí como k al cuadrado. Entonces, de aquí, simplemente estoy definiendo que k es igual a la raíz cuadrada menos 2 por m por e. Y esto entre h barra, ¿ok? Que es la constante de Planck reducida. Si nosotros elevamos al cuadrado, justamente nos queda lo que tenemos acá, ¿ok? Ahora, lo que vamos a hacer aquí es definir la solución general para esa ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de segundo orden que seguramente ya habrán visto en este caso, por ejemplo, en la materia de electrodinámica, si están estudiando pues todo lo que tiene que ver con esa parte, o si ya lo pasaron, que seguramente a estas alturas ya lo vieron. Entonces, aquí la solución la vamos a definir como psi de x es igual a por e elevado a menos k por x más b por e elevado a k por x. ¿Ok? Pero ¿qué va a pasar con el primer término cuando nosotros, por ejemplo, tendemos a x a menos infinito? Vamos a analizar ambas partes, ¿ok? Porque son los estados en este caso que estamos considerando. Y el valor de x tiende a menos infinito, el valor de a va a ser igual a cero, ¿ok? Porque entonces nos estamos acercando más a este punto, aunque obviamente nunca nos vamos a acercar a infinito, porque era un número. Entonces, la ecuación quedaría como si de x igual a lo que es b por e elevado a k por x, ¿ok? Entonces, como dije, esto considerando cuando x es menor a cero, ¿ok? Ahora, vamos a analizarlo bajo la otra situación, cuando x es mayor a cero y el valor de la energía potencial igual a cero también, ¿ok? Entonces, para una situación como esa, lo que podemos hacer aquí es simplemente definir una función que la vamos a escribir como psi de x igual a una constante f, vamos a llamarlo de otra manera para que sea un poco diferente y no nos confundamos con los que ya tenemos acá, más otra constante g por e elevado a k por x, ¿ok? Y vamos a analizar el contexto cuando x tiene infinito, en este caso positivo, ¿ok? ¿Qué va a pasar con esto? Pues bueno, bajo esta situación únicamente nos vamos a quedar con el valor de psi de x igual a la función f de e elevado a menos k por x. ¿Qué pasa con el otro término? Pues bueno, sabemos que tiende a cero, ¿ok? Entonces, esto es bajo la situación donde x es mayor a cero, ¿ok? Tenemos así esto. Pero ahora, estas funciones como tal tienen algo muy curioso, y es que tiene dos propiedades para lo que son las condiciones de frontera, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esas condiciones de frontera? Vamos a listarlas aquí. Número uno, sí, que es nuestra función de onda, perdón, siempre es continua. ¿Ok? Siempre es continua. Y tenemos el otro caso donde su derivada, que lo vamos a representar como la derivada de psi respecto a x, es continua, excepto, porque obviamente va a haber excepciones, no va a ser siempre, en los puntos donde el potencial es infinito. ¿Ok? En los puntos donde v de x es infinito. ¿Ok? Bajo esa situación, pues bueno, no es continua.
Ahorita vamos a considerar el caso donde es continua, ¿ok? Entonces, pues es un análisis bastante sencillo, ¿ok? Que puede que sea un poco tedioso en algunas partes, pero güey, créanme, de verdad no estoy mintiendo. Es sencillo, ¿ok? Vamos a analizar. Bien, lo que vamos a hacer aquí es simplemente representar gráficamente qué es lo que estamos haciendo, ¿ok? Y para ello voy a construir aquí esta figura que nos va a guiar. Cuando estamos hablando de que la función es continua, nosotros estamos diciendo que tenemos en la primera parte, cuando x es menor a 0, un crecimiento exponencial justo como lo indica, y después un decrecimiento exponencial justo como lo indica para x mayor a 0, ¿ok? Entonces, en este punto tenemos aquí lo que es la raíz cuadrada de k, ¿ok? Entonces, todo lo que es esta curva de acá nos representa la raíz de k por e elevado a menos k por x, ¿ok? Entonces, esta es la función de onda para la frontera, considerando la función delta de potencial. Estamos igualando las dos ecuaciones, ¿ok? Es decir, nosotros estamos tomando que f es igual a b, ¿ok? Y por esa razón nos queda esta expresión. Y de aquí, bueno, podemos escribir los siguientes resultados. Tenemos que entonces la función de onda, ¿sí?, de x es igual a una función compuesta donde tenemos aquí p por e elevado a k por x, considerando x menor o igual a 0, y la situación contraria, b elevado ahora menos k por x, o sea, casi lo mismo, pero considerando un cambio de signo, ¿ok? Y esto mayor o igual a 0, estamos igualándolos en ese punto. Entonces, bueno, podemos escribir aquí nuestra función de onda de esta manera. Si se dan cuenta, queda un poquito más elegante escribiéndolo de esta forma, ¿ok? Ahora, la segunda condición que tenemos no nos dice como tal nada, la condición de frontera, ¿ok? Entonces, esto es excepcional para el caso donde el potencial es infinito en la unión, ¿ok? Pero no es la situación. Y de aquí podemos darnos cuenta que esta gráfica tiene como una puntita en x igual a 0, ¿ok? Entonces, en este punto, la función delta de potencial no tiene como tal tanta relevancia en la historia, ¿ok? Entonces, ahora, lo que significa esto es que nos está dando, por otra parte, que la función delta de potencial determina la discontinuidad en la derivada de psi en el punto x igual a 0, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo la derivada de psi respecto a x es continua ordinariamente, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es simplemente integrar la ecuación de ondas de Rödinger, considerando en este caso un intervalo de menos epsilon hasta más epsilon, ¿ok? Y aquí vamos a representar, pues bueno, la ecuación. Si la tenemos, esa es la función de onda, ¿ok? Déjame lo hago mejor porque pues como que no se entiende, ¿ok? Obviamente aquí con el diferencial x y aquí más la integral de menos infinito a infinito de el potencial por la función de onda psi de x por el diferencial x, ¿ok? Entonces esto es igual al valor de la energía multiplicando nuestra integral de menos epsilon a más epsilon, ¿ok? Nuevamente de la función de onda, ¿ok? Por el diferencial x. Entonces, la primera integral, en este caso, ahorita lo vamos a considerar, vamos a evaluarla en dos puntos, y la última integral que tenemos aquí del lado derecho, esta, es 0, ¿ok? Es 0, ¿ok? Porque estamos considerando el caso cuando el límite tiende, de epsilon tiende a 0. Entonces, pues como tal, esa no tiene nada, ¿ok? Es un área que se desvanece, ¿ok? Ahora, lo que vamos a hacer es considerar, por ejemplo, el primer término que tenemos aquí, ¿ok? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Bueno, simplemente vamos a definir aquí lo que es delta. Sabemos que tenemos lo que es la antiderivada y la derivada. Una derivada de segundo orden, únicamente nos vamos a quedar con 1. Entonces, esto que tenemos aquí es exactamente igual. Por eso pongo las tres rayas, exactamente igual. Al límite, cuando epsilon tiende a 0, de la derivada parcial de psi respecto a x, considerando en epsilon positivo. Es como si yo, por ejemplo, hubiera integrado esto, obviamente, y lo estuviera evaluando, ¿ok? Y únicamente nos quedamos con una integral. Digo, con una derivada, perdón. Entonces aquí menos la derivada parcial de psi respecto a x. Ahora, ¿por qué parcial? Recordemos que estamos hablando de función de onda, ¿ok?
Entonces tenemos aquí menos epsilon, ¿ok? De acá, bueno, si nosotros hacemos el despeje con respecto al término que tenemos acá, sabiendo que esto es 0, evidentemente este término de aquí, si por ejemplo nosotros lo despejamos, queda positivo. Entonces, haciendo un despeje nos queda como 2 veces el valor de la masa entre h barra al cuadrado, multiplicando al límite cuando epsilon tiende a 0, pues de la integral de menos epsilon, iba a decir menos infinito, pero bueno, de menos epsilon a este epsilon, de v de x por psi de x por el diferencial x. ¿Ok? Ahora, generalmente y de forma ordinaria, el límite a la derecha es otra vez 0. Y esta es la razón por la cual la derivada de psi respecto a x es continua. ¿Ok? Pero cuando el valor de el potencial es infinito en la frontera, dicho argumento falla, ya no funciona. ¿Ok? Entonces, de aquí vamos a considerar la situación que nosotros analizamos en un principio, considerando que el potencial es menos alfa por del de x. ¿Ok? Entonces, si esta situación se presenta, nosotros estaríamos escribiendo 2m entre h barra al cuadrado por el límite cuando epsilon tiende a 0 de pues la integral de menos epsilon hasta más epsilon. ¿Ok? Y aquí pues bueno, tendríamos menos alfa por delta x por psi de x y el diferencial x. Pero nosotros ya habíamos visto algo muy curioso con esto. Ya lo estuvimos trabajando. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que obtenemos aquí? Simplemente reescribimos aplicando la dicha propiedad que habíamos visto previamente, es menos 2 veces m por alfa entre h barra al cuadrado y aquí multiplicando por lo que es la función, ¿sí?, en 0, porque estamos considerando que estamos en 0. ¿Ok? Entonces, ¿por qué en 0? Porque es donde tenemos precisamente este punto. ¿Ok? Entonces, de aquí nos queda esta expresión. Ahora, de forma general, si nosotros, por ejemplo, derivamos lo que es psi respecto a x, esto va a ser igual a menos b por k por e elevado a menos k por x, considerando una situación donde x es mayor a 0, justamente como lo habíamos visto. ¿Ok? Entonces, la derivada de psi respecto a x, evaluándolo en esta situación, en más, o sea, este valor va a ser 0, nos vamos a quedar con ¿qué? Con menos b por k. ¿Ok? Y de forma similar, podemos tomar este mismo enunciado, nada más lo copiamos y lo pegamos para hacer esto un poquito más rápido. Y aquí vamos a tener pues positivo, ¿ok? Aquí también positivo. Y aquí pues bueno, vamos a cambiar un poquito la condición, entonces esto así y esto así, entonces esto queda como b por k. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta es algo muy curioso, ¿ok? Y por lo tanto, ¿qué podemos hacer aquí? O por definición, bueno, en este caso podemos decir entonces que delta de la derivada de psi respecto a x es igual a menos 2b por k. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué? Ok, bueno, analicen esta situación que tienen acá. Dicen que cuando esto es positivo, bueno, es menos b por k. ¿Ok? Y después tienen menos, y aquí, bueno, ¿cuánto vale esto? B por k. ¿Ok? Entonces tengo b por k. Yo sé que cuando epsilon tiende en este caso a lo que es al infinito, este es un número que tiende a ser 0. ¿Ok? Entonces nos queda nada más menos b por k. ¿Ok? Entonces, menos b por k, menos b por k, simplemente menos 2 veces b por k. ¿Ok? Entonces, de ahí nos queda ese término. Y de acá tenemos que el valor de psi, evaluado en 0, pues es igual a b. ¿Ok? Entonces, esto ya lo evaluamos ahorita. ¿Ok? De aquí, bueno, lo único que podemos hacer es simplemente hacer un despeje que nos daría menos 2b por k igual a menos 2m por alfa por b entre h barra al cuadrado. Y aquí se darán cuenta que si nosotros despejamos entonces el valor de k, ¿qué pasa con menos 2b? Pues entonces simplemente se cancela. ¿Ok? Entonces nos queda m por alfa entre la constante de Planck reducida al cuadrado. ¿Ok? Y esto que tenemos aquí seguramente ya le sonará bastante familiar. ¿Ok? ¿A qué corresponde? Corresponde
a la energía permitida que tiene el sistema. ¿Ok? Entonces, como tal, podemos definir aquí lo que es el valor de la energía como menos h barra al cuadrado por k al cuadrado dividido entre 2 por m. Ya habíamos definido esto hace mucho tiempo. ¿Ok? Entonces esto es igual a menos alfa al cuadrado entre 2 por h barra al cuadrado. ¿Ok? Entonces, como tal, ese es el valor de la energía permitida, pero obviamente nos falta más. Tenemos que hacer una normalización. ¿Por qué? Porque queremos definir la función de onda. Entonces, de acá vamos a tener lo que es nuestra integral de menos infinito a infinito, donde tenemos la función de onda que vamos a normalizar de esta manera. Y bueno, simplemente tendríamos aquí, que es 2, el valor absoluto de b obviamente va a quedar positivo, definiendo lo que ya estábamos haciendo. Y aquí, por e, recordemos que es menos 2k por x. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Recuerden lo que estamos haciendo. Estamos evaluando esto de 0 a infinito, ¿ok? Recordemos que esto va de menos infinito a infinito, pero recordemos que podemos escribirlo de esta forma como una integral gaussiana, ¿ok? Entonces, aquí esto multiplicado por un diferencial x, y de acá, si nosotros evaluamos esta integral, es una integral bastante sencilla. Nos va a quedar el valor absoluto de b al cuadrado dividido entre k. Y por la normalización sabemos que esto es igual a 1. Entonces, si nosotros despejamos lo que es el valor de b, nos va a quedar que es igual a la raíz de k. ¿Ok? Entonces, ya definiendo lo que vale esa cosa, sabemos que esto es m por alfa entre h barra. ¿Ok? Ya recordemos cuánto valía esto. Entonces, creo que es bastante evidente. ¿Ok? Por ende, si nosotros ya queremos definir acá la función de onda, sería psi de x igual a la raíz cuadrada de m por alfa dividido entre h barra, y aquí por e elevado a menos m por alfa. Vamos a considerar los valores absolutos de x porque, bueno, podemos tomar valor positivo o negativo, ya lo estamos viendo en la situación. Y aquí esto dividido entre h barra al cuadrado. ¿Ok? Entonces, de acá, lo único que hice fue sustituir el valor de k, por eso me queda esto aquí, de esta manera. Entonces, ya de acá, podemos concluir junto con su valor de energía, que esto es igual a menos m por alfa al cuadrado entre 2 por h barra al cuadrado. Entonces, de esta manera ya queda definido el problema y precisamente encontramos lo que es su solución para lo que es un estado límite. Obviamente sí requiere bastante artilugio matemático, como nos damos cuenta, pero la verdad es que es bastante sencillo. Si les ha gustado el video, no olviden suscribirse y compartirlo si es de su agrado, por si a más gente le puede funcionar, y de esta manera podemos llegar a más gente, ¿ok? No olviden suscribirse y pues bueno, nos vemos en la próxima, donde continuaré con la otra parte de este tema, ¿ok? Hasta luego, nos vemos, cuídense, chao.